Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta tercera conferencia de mejora en la atención del paciente crítico con COVID, auspiciada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y USAID, el proyecto HEP. Hoy tenemos la conferencia acerca del síndrome post-COVID-19, la cual será dictada por el doctor Estuardo Tercero Muxi. El doctor Tercero es un médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con posgrado en medicina interna en el Hospital General San Juan de Dios, en el programa de la USAC, en donde llegó a ser jefe de residentes. Realizó especialidad en infectología en el Instituto Salvador Subirán de México, Distrito Federal. Hizo un posgrado de biología molecular en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y el Instituto de Investigación en Genética y Metabolismo, INVEGEM, y ha sido catedrático universitario por más de 20 años. Además, es miembro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Esta fue la presentación del doctor Tercero, a quien con gusto le cedo el micrófono. Doctor Tercero. Gracias, doctor Cabrera, muy amable. Gracias a todos por acompañarnos y permitirme estar con ustedes hoy. Quiero agradecer pues a la organización de estas conferencias, a la Agencia Internacional de Desarrollo, al proyecto HEP, Políticas en Salud y Educación, y al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Pues no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Es una conferencia con fines exclusivos de educación médica. Vamos a hablar de un poco del síndrome post-COVID, como se le ha dado a llamar a esta entidad, y pues es algo nuevo pues realmente en el síndrome de COVID. El tema acá es pues que realmente existe muy poca información, como vamos a ver, y se le ha denominado de varios nombres, o sea, tiene varios nombres, ninguno de los cuales está formalmente aceptado, ¿ya? Y entonces vamos a revisar algunos de los mecanismos de la enfermedad para comprender por qué ocurre el síndrome, el llamado síndrome post-COVID. Todos ustedes conocen esta gráfica, en donde muestra pues cuándo empezó la enfermedad, más o menos el 8 de diciembre, los primeros casos, luego evoluciona las alertas en China, y luego la Organización Mundial declara la pandemia por ahí por marzo. Y acá pues lo que resumo es que en octubre habían 34 millones de casos y 1 millón de muertos, ¿no? A la fecha de hoy, esto, como sabrán todos, se ha incrementado casi 200 millones de casos y 4 millones de muertos. Pero acá viene lo interesante, pues si tomamos estos 34 millones de casos, pues ¿cuánto de seguimiento se les ha podido dar a los pacientes hoy en día? Pues menos, pues en la mayor parte menos de un año. Y entonces en este año hemos ido aprendiendo, año y medio de la enfermedad, pues hemos ido aprendiendo de muchas de las cosas de la enfermedad. Y obviamente cada mes que pasa, todos ustedes han notado que reciben por distintos medios pues información nueva, ¿verdad? Alguna de ellas muchas veces falsa. Pero esto lo que nos dice, lo quiero sacar de esta gráfica, es lo corto del tiempo que llevamos de conocer esta enfermedad. Y si lo comparáramos con el HIV, el SIDA, que fue por ahí por los 1980s, para comprender bien la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia humana, pues se van entre 5 y 10 años, ¿ya? Entonces, realmente, aquí tenemos, podríamos decir, un bebé en cuanto al conocimiento del COVID. Claro, cada día sabemos más. Cosas que sabemos, por ejemplo, es que las distintas variantes que el virus ha desarrollado es un virus capaz de mutar, así como también lo hizo el HIV en su momento y lo siguen haciendo los virus, siempre tienen esta característica, algunos más rápidos que otros. Y acá tenemos los hermanos, los primos hermanos del SARS-CoV-2, que es el COVID, que es el SARS y el MERS, ¿no? Esto obviamente ha
cambiado la clasificación. Ahora la Organización Mundial de la Salud ya les puso nombres a las variantes. Sabemos que hay muchas más variantes de las que conocemos por los medios, pues, pero son las variantes que tienen alguna significancia, alguna importancia desde el punto de vista clínico, pues como la famosa variante Delta. Entonces, conociendo la evolución de la enfermedad y conociendo todo lo que el virus puede causar, pues podríamos tener varios escenarios en las manifestaciones clínicas del paciente con COVID y el paciente con el síndrome posterior a tener la enfermedad. Entonces, acá quiero resumir pues lo que ocurre normalmente con un paciente. Pues el paciente enferma acá, desarrolla los síntomas, hay un periodo de incubación, luego un periodo de síntomas y posteriormente viene la recuperación, que es lo que normalmente ocurre, ¿verdad? El periodo de contagio, que es este, que ocurre antes de que el paciente empiece a tener los síntomas, y eso es realmente un problema epidemiológico porque no podemos identificar a esta gente y cuando empiezan a tener síntomas ya llevan 72 horas de estar dispersando la enfermedad. Otra de las características pues es la respuesta inmunológica. Primero tenemos una respuesta por IgM y después una respuesta por IgG y también hay otras respuestas de inmunidad celular, las cuales pues obviamente se están estudiando de cuánto tiempo pueden permanecer. Todos sabemos que se utiliza este examen, la PCR, como una prueba diagnóstica, y pues esto empieza su positividad y persiste por más allá de cuando el paciente ya está en convalescencia. Algunos de los pacientes necesitan oxígeno en este momento y otro tipo de tratamientos, esteroides por ejemplo, y algunos mueren, otros se recuperan y posteriormente algunos presentan este síndrome posterior a haber terminado la sintomatología y de eso vamos a ocuparnos en estos siguientes minutos. Bien, entonces este síndrome lo han bautizado de varias maneras se puede clasificar en tres formas según el CDC: la persistencia de un síntoma que ocurrió, un síntoma que aparece, o en complicaciones de la enfermedad subyacente. Por ejemplo, pacientes diabéticos es común que tengan posterior a padecer COVID alteraciones y elevaciones de la glucosa persistentes que antes no las tenía, pues estaban más o menos controlados y después cuesta un poquito más controlarlos, lo mismo con la presión arterial. Voy a presentarle algunos casos que he tenido la oportunidad de ver y para que vean lo diverso que puede ser esto. Este es un paciente de 80 años masculino que estaba en hemodiálisis crónica por fallo renal, se recupera totalmente de un COVID moderado, pero 8 días después de haberse curado presenta disnea, dolor de pecho y se documenta un infarto agudo del miocardio y el paciente fallece después. Este es un caso pues que de forma interesante pues salió bien del COVID, pero después falleció por una complicación cardiovascular. En otro paciente, pues paciente de 30 años, padece COVID de forma leve y 4 semanas después presenta lesiones eritematosas en placas en piel y abdomen y extremidades. Otro caso que podría corresponder a esto es una mujer de 72 años quien padeció COVID leve en diciembre. En abril la hija nota desgano, pérdida de peso, come muy poco, ha perdido el interés por realizar actividades nuevamente. Este estudio, pues obviamente, surgió porque algunos pacientes comenzaron en los medios sociales a compartir sus síntomas que tenían después de la enfermedad y entonces es donde pues, se produjo esta alerta de que algo estaba
sucediendo. Los síntomas post-enfermedad pueden abarcar, como les digo, varios de estos tejidos, ¿ya? Y expresarse en distinto grado de severidad en cualquiera de ellos. Lógicamente, mientras más grave haya padecido el paciente la enfermedad, probablemente más severos van a ser algunos de los síntomas que permanecen posterior a padecer la enfermedad. Si quieren revisar algo en detalle sobre los síntomas, la variedad de signos y síntomas post-COVID, pues les recomiendo este artículo reciente. Y aquí compara pues el cuadro agudo con el cuadro post-COVID. Y vemos que aquí ya toca aspectos neuropsiquiátricos de la enfermedad, deficiencia cognitiva, que es algo muy importante, vamos a ver un poquito de esto más adelante, cambio del temperamento, problemas sensoriales, el síndrome de fatiga crónica, y también aquí falta el estrés postraumático. Y de luego abarca problemas respiratorios, pues que estos los conocemos muy bien, problemas cardiovasculares, problemas hematológicos y vasculares, ¿ya? Recuérdense, la trombosis, el virus por sí puede ocasionar trombosis en un alto rango. Nos preocupa la trombosis por la vacuna muchas veces, pero la trombosis inducida por el virus es increíblemente más frecuente. Hasta un 16% de los pacientes que están hospitalizados pueden desarrollar trombosis, ¿no? Y esto puede ser posterior. Entonces es peor definitivamente el tema de trombosis con el virus que con la vacuna. Problemas renales, problemas gastrointestinales y hepáticos, problemas musculoesqueléticos y problemas dermatológicos. Ahora, todos estos síndromes, estos síntomas y signos que ustedes ven aquí, pues obviamente podrían empeorar cuadros preexistentes del paciente. Por ejemplo, en un paciente que está con un problema renal, que tiene un índice de filtración glomerular de 50, y entonces probablemente no le vaya muy bien con COVID, con infección renal. O alguien que tiene problemas cardiovasculares, pues obviamente también puede que los síntomas cardiovasculares pues se exacerben o empeoren. Esta es una experiencia de Noruega, que está publicada en la revista Nature del mes pasado. Y me llamó la atención este artículo por la cohorte, es un estudio de cohortes prospectivo, y siguió 312 pacientes, 65 de los cuales estuvieron hospitalizados, 247 en casa. La referencia la pueden encontrar acá, si desean con más detalle del estudio. Yo voy a resumir algunas cosas nada más. El seguimiento fue de 6 meses, 61% presentaron síntomas posteriores a la enfermedad. Y lo interesante aquí, me voy a enfocar nada más en 2 de los síntomas post-COVID, por las razones que voy a explicar. Y vemos las barras azules, y aquí vemos la edad de los pacientes. Entonces, a mayor edad, los pacientes tuvieron más síntomas. La barra azul es toda la sintomatología, cualquier sintomatología. Y vemos que las edades más tempranas, de 0 a 15 años, ya encontraron un 13%. Luego comienza a subir a 52, y en las edades después de los 45 años, pues ya tenemos un 61% de síntomas persistentes, ¿no? Estos los dieron 6 meses, ¿ya? Pero veamos la pérdida del olfato, y me enfoqué en esto porque es el síntoma más común, más fácil, el que todos los pacientes rápido identifican, ¿verdad? El paciente muchas veces detecta que tiene COVID porque perdió el olfato, ¿verdad? Y entonces he tenido casos de que dicen, ¿para qué me voy a ir a hacer una PCR si a gastar, si ya sé que tengo COVID porque perdí el olfato? O sea que el paciente identifica muy bien esto. Y estas son las barras grises, y entonces vemos que se presenta persistentemente en casi todas las edades, ¿ya? Pero aquí agregué otro síntoma, que es la pérdida de memoria. Y de forma interesante, hay reportes de 16 años en adelante, pero no hay por debajo de 15 años. Y asumo de que esto es por lo difícil que es evaluar esto en edades tempranas, pues sobre todo en niños, pero aquí en este estudio no lo reportaron. Y la pérdida de memoria, pues eso es un síntoma que es realmente difícil. Muchas veces el paciente ni lo reporta, y muchas veces ni se investiga en los pacientes, pero
vean la frecuencia que hay. Y esto creo que es trascendental como secuela del virus, porque pónganse a pensar en estas edades, si hay una afectación del 10% por lo menos, entonces esto va a significar un impacto enorme en la educación de estos sujetos jóvenes que por lo regularmente están en la universidad o en los colegios, pues. Y en el otro extremo de la edad, pues sabemos que el problema de los trastornos de memoria cognitivos en estas edades después de los 60, pues obviamente se van a ver increíblemente magnificadas o impulsadas por la infección viral. Y entonces vamos a tener consecuencias pues a largo plazo con un grupo de pacientes, y vean que no es raro, es 1 de cada 4, ¿verdad? Con problemas de memoria a largo plazo. Entonces, esto va a ser realmente un problema. Esto es comparando países. Esto es de la Nature Medicine. Aquí es un reporte que hay de abril de este año. Y en paréntesis está el número de casos: Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, Italia. Y entonces vemos acá que Estados Unidos, el porcentaje es más o menos 30%, y en Italia, que es el máximo, arriba de 80%. Entonces, en varios países se ha encontrado esta persistencia de síntomas, ¿ya? Que, como les digo, una constelación de síntomas de sus pacientes, y esto nada más es para que vean que ocurre en todos lados. ¿Por qué en algunos lados menos y en otros más? Pues porque de Estados Unidos 30 a 80%, en Italia a más de 80%, pues hay una diferencia enorme. Pero esto se puede deber a múltiples factores, y yo creo que principalmente a dos, podría decirlos. Uno es el sistema de salud, que probablemente tiene mayor fineza en detectar algunas cosas, pues como por ejemplo el pérdida de memoria, y, perdón, y el otro, pues, que también hay variantes poblacionales. Como sabemos, COVID cambia mucho de país en país, ¿no? Por ejemplo, entre Guatemala y México, que somos vecinos, hay grandes diferencias, por ejemplo, en la mortalidad de un país a otro. Y entonces esto podría explicar estas diferencias. Niños. Los niños en esta enfermedad, pues parecería que estuvieran con una baja carga de enfermedad, pero cada vez hay más información de niños y cada vez se acumula más esto. Y el síndrome post-COVID en pediatría, pues ya fue estudiado, ya está siendo seguido y detectado, pues porque es una población que preocupa mucho, y sí es más bajo. En esta casuística de Dresden, 1.500 casos, 10%; en Gales, de 23.000 casos seguidos, 4.6%; y en el Reino Unido, 1.700 casos diagnosticados, 4.4%, ¿ya? El detalle de estos datos pues los pueden encontrar en la Scientific American, y esta es la doctora que publica esto. Experiencia en Guatemala. ¿Qué tenemos en Guatemala de esto? Pues casi que pues no podemos describir algo en Guatemala, no tenemos ninguna base científica, y por eso los quiero invitar hoy, ya que tenemos aquí una buena cantidad de asistentes y la mayor parte son del sector salud, y quiero compartir experiencias. Esta participación es voluntaria y anónima, pero nosotros podemos aquí ver cómo está la situación en Guatemala. Y para eso me voy a permitir hacerles algunas preguntas. Por favor, doctor Cabrera, entonces la primera pregunta es: ¿está usted vacunado por lo menos en una dosis? Listo, muchas gracias. Gracias. Ahí está la respuesta, doctor. 82% sí, 18% no. Muy bien. Entonces ya aquí nos damos en cuenta de que, bueno, gracias a Dios, la mayor parte está ya vacunada por lo menos con una dosis. Ahora, la siguiente pregunta, por favor. Muy bien. ¿Ha tratado usted pacientes COVID-19? Tenemos casi Un 500 momento. asistentes. Vamos a ver cómo sale este dato. Hasta 67%, si no 62%, ¿verdad? Por ciento han tenido alguna interacción con pacientes COVID. Excelente. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver, la siguiente pregunta es si ha padecido COVID.
Y tenemos una casuística interesante, que el 30% de los que están acá, pues hemos sufrido la enfermedad. Y ahora vienen las interesantes, estas con relación a post-COVID. ¿Ha notado usted en alguno de sus pacientes síntomas persistentes después de la enfermedad? O puede ser en los pacientes o en los familiares que ustedes hayan notado, o en ustedes mismos cuando padecieron de la enfermedad. Muchas gracias. Estos son los resultados. Tenemos, fíjense qué interesante, 32% muy frecuentemente, 52% algunas veces, 10% no los ha buscado y 6% nunca. Entonces podemos tener aquí una casuística muy interesante de que 52, casi el 80% de los pacientes que ha visto este grupo ha tenido algún síntoma post-enfermedad o persistente. Entonces aquí nos damos cuenta que en Guatemala pues esto sí sigue la tendencia de otros lugares, ¿verdad? 80%. Aquí viene la última pregunta. Por favor, doctor Cabrera, si la puede proyectar. Muy bien, muchas gracias. Y estas son las respuestas. Gracias. Entonces aquí también vemos que después de este grupo, digamos, 24% han notado muy frecuentemente esto, ya sea en ellos o en sus pacientes, algunas veces 46%, o sea, casi el 70% han notado algún síntoma o signo correspondiente a psicología, pues, o a sistema nervioso. 20% no lo ha buscado nunca, y en 10% nunca. Y bueno, estos son los resultados que podríamos ver de Guatemala. Pues ahora con esta colaboración de ustedes podríamos decir que ya más o menos el 80% tienen algún síntoma de persistencia y el 70% tienen una secuela pues psicológica como memoria, qué sé yo, depresión. No estamos profundizando en eso, pero es para que nos demos un breve análisis de nosotros mismos, de cómo estamos en Guatemala. Entonces, esto realmente viene a tener un impacto en la salud posterior, pues porque es una carga de pacientes grandes que andan ahí en la calle muchas veces buscando ayuda, o que ni siquiera buscaron ayuda. ¿Cómo explica el sistema inmune todo esto? ¿Ya? Esto podría estar implicado en muchas de las formas de la persistencia de la enfermedad. Y voy a permitirme tomar unos minutos para explicar algo acá. Pues el sistema inmune en este virus genera autoanticuerpos muchas veces. Ya han sido detectados, como pueden ver, ahí están las publicaciones. Entonces, los estudios muestran el hallazgo de anticuerpos que se ven en lupus, pues, ¿ya? También hay complejos inmunes, también hay, pues, el ataque al virus por medio de estos anticuerpos puede lesionar tejidos, se han detectado en el sistema nervioso central y sabemos que el panorama inmunológico del COVID es amplio, es fascinante, desde el momento que entra y apaga muchos de los switches para generar respuesta inmune, y después pues el evento severo de la tormenta de citoquinas que pues para lesionando el pulmón y muchos órganos, la trombosis, en fin. Entonces, el sistema inmunológico pues está relacionado y está siendo estudiado para ver los mecanismos por los cuales muchos de estos órganos resultan dañados, sobre todo en el sistema nervioso central, donde hay experimentos muy interesantes en que, por ejemplo, en animales les han logrado inyectar la proteína S nada más y han visto que esta puede ingresar a la barrera hematoencefálica y por consiguiente se presume que algunos de los daños de la respuesta inmune en el cerebro pueden ser ocasionados
por esta penetración de la proteína S en el sistema nervioso. Pero hay mucho que aprender de esto todavía y hay muchísimas publicaciones que están en curso. Siguiente. Algo muy importante es la salud mental y que esto está muchas veces olvidada en las evaluaciones o en el seguimiento del paciente. Y acá quiero tomarme algún tiempo pues para expresar algunas situaciones que ocurren. Pues. Vemos que hay publicaciones de todo tipo, ¿verdad? Sabemos que la salud mental puede afectar al empleo de salud del paciente y a los parientes, ¿ya? Y estos obviamente, aunque no tengan el virus, están siendo afectados por las condiciones en las cuales están cercanas a perder a algún familiar. Si vemos aquí en la gráfica cómo ha incrementado la investigación en esto, en el 2020 hay menos de 300 estudios publicados y ahorita en el 2021 ya a la fecha van 369, o sea, ya se superó la cantidad de estudios realizados el año pasado, entonces cada vez hay más información. Se sabe que los pacientes después de COVID pueden padecer estrés postraumático, falta de memoria, son unas cosas que ya mencionamos, depresión, ansiedad, ataques de pánico, y, en fin, y hasta suicidio, pues hay una cuestión interesante, importante en el suicidio. Y aquí la situación está en que no solo el paciente enfermo, sino que además el paciente ha sido sometido muchas veces a un encierro prolongado, ¿verdad? Y entonces ya de que le dé el COVID todavía empeora esta situación que ya venía incubándose de antes. Pero, ¿por qué tanta afección psiquiátrica en esta enfermedad? Y aquí quiero compartir algunas anécdotas de los pacientes que he podido recopilar en algunos casos. Y solo quiero, yo sé que aquí todos somos casi que empleados de salud y pues estamos muchas veces acostumbrados a ver el sufrimiento humano, pero los pacientes cuando ingresan, esto es lo que les ocurre. Vean esta historia, por ejemplo. Ingresé a una sala donde por lo menos habían 20 más, todos con oxígeno o ventilados. Hablábamos pocos, pues no teníamos fuerzas y las mascarillas dificultaban comer y hablar. Todos estábamos muy mal. Mi vecino del lado izquierdo murió y el del lado derecho lo intubaron en la noche y le pusieron ventilador. Entonces me di cuenta que iba a morir. Esto es un relato de un sobreviviente de 72 años. Veamos el segundo relato. Tomé el teléfono y escribí un mensaje para mis hijos. Me despedí de ellos y les decía que prepararon todo para enterrarme. Estaba segura de que iba a morir. Pero luego me arrepentí y no lo mandé. Pensé en toda la gente que estaba rezando por mí y eso me dio fuerzas. Sobreviviente de 65 años, mujer. No tenía con quién hablar. Algunos doctores a veces me decían algo. La mayor parte del tiempo solo hablaban entre ellos. Todos los otros que estaban en la sala conmigo murieron. Este es un sobreviviente de 47 años. Entonces, con estas historias, con esto que viven los pacientes, este escenario dantesco, pues es lógico que el impacto y la carga psicológica que ellos están teniendo durante la hospitalización es enorme, enorme, ¿ya? Realmente esto es dantesco, pues, la vivencia, y estos pacientes pasaron más o menos 3 semanas en promedio adentro de este infierno, pues, y tratando de sobrevivir. Historias como estas son por cientos. Los que han estado en la terapia intensiva tratando pacientes, pues conocen mucho de lo que yo estoy hablando y todas estas historias de horror, de dolor y de sufrimiento, y no solo están sufriendo los pacientes, estamos sufriendo también los médicos de ver esto y también los familiares afuera. Entonces, esto es lo que explica por qué esta enfermedad tiene un gran impacto psicológico y obviamente tenemos que ponerle mucha atención porque todos los pacientes que salen tienen alguna cuestión donde hay que apoyarlos, hay que ayudarlos.
¿Qué recomendaciones les puedo dar con esto, con todo lo que hemos visto? Cuando tengamos un paciente, pues, post-COVID, pues podríamos clasificarlos de una manera de problemas de baja complejidad y problemas de alta complejidad. Pongo de baja complejidad, pues aquellos problemas donde el paciente no va a correr mayor riesgo, más que todo es un síntoma, por ejemplo, la pérdida del olfato y pues nadie se muere de no oler, ¿verdad? Entonces, sí lo va a tener, hay que explicarles que van a durar por un poco tiempo y con paciencia se va a ir resolviendo. Pero a los que sí tenemos que ponerle pues más atención son a los de alta complejidad, porque sí puede tener una consecuencia importante para la salud del paciente y hay que darles tratamiento. Pues, por ejemplo, la disnea que persiste, probablemente hay que darle terapia respiratoria, pero de repente hay que seguirle poniendo oxígeno en casa, la trombosis, la anticoagulación, arritmias, hay que ver qué tipo de arritmia es ventricular o supraventricular. Ansiedad y depresión, pues obviamente tratamiento correspondiente, problemas de memoria también y problemas endocrinológicos que aquí están reportados principalmente tiroides y problemas de diabetes, aunque hay trastornos también del eje hipotálamo, hipófisis corticoadrenal. Entonces, y recuérdense que esto aunado al montón de medicamentos que el paciente recibió durante su estancia en intensivo muchas veces, ¿verdad? Entonces, clasificándolo así, ya sabemos qué tenemos que hacer. ¿Qué dice el CDC y las guías NICE? Pues recomiendan el seguimiento de pacientes determinados, especialmente aquellos casos donde hay comorbilidades o pacientes que estuvieron hospitalizados y tenemos que darles un seguimiento 4 a 12 semanas después. En estas semanas también eventualmente necesitamos hacerle algunas pruebas pulmonares, cardíacas, enzimáticas, en fin, endocrinológicas, pero tenemos que tener algo que no sobrecargar el sistema de salud, pues, porque algo que he visto frecuentemente aquí es que cada semana le mandan PCR a los pacientes, pues entonces, ¿qué necesidad hay de estar mandando PCR? Porque solo sobrecarga al sistema de salud. Y muchas veces cuando el paciente, el que realmente estamos tratando de hacer el diagnóstico, va a hacerse una PCR, no encuentra que se agotó el reactivo o no hay, o tiene que hacer una gran cola, y tal vez los que están adelante de él son pacientes que ya se curaron, pues. La PCR no nos sirve para evaluar convalescencia, no nos sirve para evaluar si el paciente está contagioso o no. Lo único que nos sirve la PCR es, pues, para diagnóstico. ¿Ya? De ahí pierde toda su importancia, ¿ya? Yo sé que lo piden para muchos trabajos y para subirse al avión y todo, pero obviamente esto es con fines diagnósticos, ¿verdad? Y la otra cosa es, pues si el problema es mayor, de alta complejidad, pues referirlo con un experto para que lo maneje y lo trate, ¿verdad? Pero lo principal es detectarlos, ¿no? Quiero ir terminando ya con esta frase, si hay algún significado en la vida, entonces debe haber un significado en el sufrimiento. Esto lo dice Víctor Frank, que en paz descanse, un ícono en psiquiatría, sobreviviente del campo de concentración, y esto pues lo tenemos que analizar y meditar el personal médico, ¿ya? Los pacientes, por supuesto, y los familiares de los pacientes. Entonces, encontrarle el sentido y sobre todo que esto nos ayude a encontrarle el sentido a la vida. ¿Qué puedo concluir? Pues la historia de COVID-19 va a tener más temporadas, seguro, vienen más cosas que tenemos que aprender de esta enfermedad. Cada día se desarrollan más vacunas, cada día ahora el tema de qué vacuna combina qué vacuna con qué otra, y entonces ya todo el mundo vive tratando de hacer sus propias combinaciones. Aún todavía no hay una información aceptada de esto, si bien hay estudios con algunas combinaciones. La enfermedad no termina a las 4 semanas, seguro, y vacunarse es al momento la mejor opción para prevenir las secuelas, ¿no? O la enfermedad. Entonces, si hasta el día de hoy la vacuna es lo que todos tenemos que promover, y si no la tenemos, pues ir a vacunarnos. Y ya es para mí, pues, a veces triste que por lo menos 4 casos de que han rehusado la vacuna, han enfermado, y un familiar que rehusó la vacuna personalmente, pues murió por rehusar la vacuna y le dio la enfermedad y falleció. Entonces, es obviamente
La vacunación es la única manera de prevenir hoy y reducir la mortalidad. Les dejo estas bibliografías, está el CDC, pueden entrar síndrome post-COVID, también las guías NICE, pero les encargo mucho esta Yashoda Hospitals, tiene una guía muy interesante de cómo seguir a los pacientes y es muy simple y el paciente la puede hacer y son cosas muy prácticas para hacer en casa. Y este artículo, pues de la Scientific American, dice el tsunami que viene después, ¿ya? O sea, el tsunami se refiere a la ola de pacientes que continúan enfermos y hace mucho hincapié en la parte psicológica de los pacientes. Bueno, les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias y no sé, doctor Cabrera, si hay algunas preguntas para responder. Tenemos algunos minutitos. Sí, doctor Tercero, muchísimas gracias. Brillante conferencia. Creo que despertó muchas dudas a juzgar por las preguntas que tenemos. Hay que hacer notar que se llenó el cupo de la plataforma, por lo cual para los que tengan amigos que no lograron entrar, pues colocaremos la conferencia grabada en algún sitio que posteriormente en la próxima conferencia lo indicaremos para que puedan acceder a esta conferencia y las anteriores que fueron grabadas. Hay varias preguntas. Aquí hay una que dice, ¿una persona puede desarrollar hipertensión o diabetes después de COVID-19? Sí pueden hacer problemas de presión alta de los dos, tanto como para abajo como para arriba. Esto en lo personal he visto algo que me ha llamado la atención y en jóvenes, en algunos casos, que han hecho taquicardias inexplicables. Eso es algo que indica, no tienen fiebre y comienzan a hacer taquicardia. Y los hipertensos, usualmente hay que vigilarlos bastante porque durante el cuadro, pues esto no es, durante el cuadro de COVID pueden hacer alteraciones, oscilaciones de la presión arterial. Pero después sí está descrito que pueden hacer hipertensión y además pueden tener problemas de a largo plazo como insuficiencia cardíaca. Esto está advirtiéndolo la Asociación Americana del Corazón. Pues, ¿qué viene después? Más allá, ¿cuántos casos con insuficiencia cardíaca vamos a tener? Sí, y agregando un poco a lo que mencionó el doctor Tercero, de manera personal he visto pacientes que antes de COVID utilizaban un antihipertensivo y luego de COVID no han podido salir de 3 antihipertensivos. Y lo mismo ha pasado con el manejo de diabetes, que han utilizado cierta cantidad de insulina y después de COVID, por cierto que ameritaron esteroides, aunque eso puede ser temporal, pero sí han tenido que elevar el nivel de la insulina en mantenimiento 10 unidades, por ejemplo. Sí. Correcto, totalmente de acuerdo con eso y es lo mismo que he visto yo en los pacientes y el paciente pues que tiene una comorbilidad obliga a que lo vigilemos después, cualquiera que sea, porque sea cualquier comorbilidad que tiene, va a tener problemas posiblemente más adelante. Gracias, doctor Cabrera. Post-COVID puede darse por hipocondría y temor a lo que la gente inventa. Bueno, eso es parte de acá, de todo esto, si lo queremos incluir en la misma canasta, ¿verdad? Mucha gente vive súper ansiosa porque está aislada en casa, porque está pues encerrada prácticamente, ¿verdad? Tengo conocimiento de pacientes familiares que tienen un año de estar ahí literalmente encerrados, los dos personas ancianos. Y obviamente esto genera estrés y todavía se ponen a ver las redes sociales donde les dicen que va a pasar de todo y entonces se genera pues como una cuestión pues de temor, de miedo, muchas veces infundado, ¿verdad? Pero sí, esto es un impacto no causado por el virus, es causado por el virus informático más bien, ¿verdad? Ok. Luego, en relación a síntomas post-COVID, en relación a anosmia, durante la recuperación de la pérdida del olfato, ¿esta regresa a la normalidad o se distorsiona la sensación de algunos aromas?
Este es otro hallazgo interesante, ¿verdad? Porque hay pacientes que, y tal vez vos que has también tratado, tú puedes apoyarme en esto, pero yo he visto pacientes que se les recupera muy rápido, ¿no? 3, 4 días ya están con el olfato recuperado. Hay otros que tardan mucho más, hay otros que pues les pasan hasta 4, 6, 8 semanas y no recuperan y todavía lo están llamando a uno y todavía no lo recuperan. Y en esto es divertido cuando esto empieza, ¿verdad? Porque los pacientes empiezan a probar de todo para ver si realmente huelen, ¿ya? Usan de cualquier cosa, ¿verdad? Eh, y pues tratan de ver cómo, si realmente perdieron el olfato y no le sienten sabor a la comida, por supuesto, pero esto se recupera de diferentes maneras. En algunos muy rápido, en otros solo recuperan parcialmente algunos olores y entonces solo se quedan percibiendo o sabores, ¿verdad? Solo se quedan percibiendo sabores ácidos por un tiempo, pero comienza a veces a recuperarse así y en algunos sí tarda bastante. No sé cuál es tu experiencia, que vos también has manejado bastantes casos en esto. Sí, gracias. Aquí sí voy a agregar una experiencia personal con mis pacientes. Empecemos porque COVID ingresa por el tracto respiratorio superior y lo primero que provoca es una rinitis, que no está descrito en los síntomas de COVID y que todo el mundo se confía porque me dice es una gripe normal y lo que están teniendo es COVID. Porque en ninguna parte de la propaganda dice que van a tener congestión nasal, rinorrea y garraspera. Entonces, mientras tienen eso, pasan infectando a mucha más gente. Y también existen los que tienen rinitis y creen que los síntomas de COVID es una exacerbación de su rinitis. Recordemos que la rinitis alérgica o vasomotora también provocan cierto grado de anosmia. Entonces viene COVID y se les junta dos rinitis, porque algo que hemos visto es que en el post-COVID hay que tratar la rinitis por lo menos 2 meses para que dejen de tener síntomas. Y si ya padecían de rinitis alérgica o vasomotora, entonces esto va a exacerbar los síntomas y pudiera ser, aquí si no tengo evidencia, que la anosmia prolongada que presentan algunos pacientes sea porque tienen rinitis, tanto post-COVID como asociada a una rinitis alérgica o vasomotora, que a eso tendríamos que estudiar y sería un buen estudio. Gracias, gracias, gracias por esa contribución. Y creo que todos hemos tenido una experiencia acá. Si hiciéramos otro poll acá de otra encuesta, sería fenomenal, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos todavía 3 minutos, doctor Cabrera. Sí, dice, ¿cómo se puede salir de las consecuencias post-COVID? Eso es vacunándose, sería la respuesta para que no le dé COVID, porque una vez ya dio, puede uno tener, incluso los casos leves. Tengo pacientes que realmente jóvenes, 30 años, y, y, y manifiestan, incluso habiendo estado con un cuadro leve, reconsultan 2 o 3 meses después por fatiga, por disnea. Dicen, me estoy cansando, no aguanto subir gradas. Antes hacía ejercicio esto y me estoy cansando. Entonces, realmente esta es una enfermedad que, como les decía, estamos por saber qué está pasando con todo esto, ¿verdad? Es una enfermedad nueva. Y bueno, ¿y cómo lo prevengo? Pues vacunándonos para que no nos dé COVID. Y eso es lo único que se me ocurre. No sé Ok, si tú doctor. tienes alguna contribución en esto, Héctor. No, en realidad, pues, evitando COVID, la profilaxia es el mejor tratamiento, es definitivamente. Y claro, luego pues debe someterse a un estudio de las consecuencias que tenga y muchas serán temporales y será cuestión de tiempo, otras de fisioterapia y algunas pues digamos trastornos eléctricos del corazón y todo, pues sí ya tendrán que ser los cardiólogos que con su especialidad sepan cómo. Tengo muchas preguntas acerca de vacunación, doctor Tercero, pero hay una que creo que es importante y es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo después de
haber dado negativo COVID pueden vacunarse. Claro, sí. Sí, vamos a tener más adelante una reunión de estas, un seminario sobre vacunas más adelante, porque lo han estado pidiendo. Ya sea que ahí vamos a entrar con más detalles sobre los tipos de vacuna, todas las cuestiones relacionadas y las dudas. Aquí pues van a encontrar algunas opiniones. Por ejemplo, CDC antes decía 3 meses después de haber padecido la enfermedad. Ahora ya lo ha bajado incluso a 15 días. Y la cuestión es que en los pacientes graves, los que han estado hospitalizados, y aquellos pacientes que les han dado algún anticuerpo monoclonal o les han dado plasma, entonces en esto sí hay que esperar por lo menos 3 meses antes de ponerle cualquier vacuna. De otra manera, una enfermedad leve, 15 días y ya pueden ponerse su vacuna de cualquiera. No hay póngase esta, póngase el otro. Póngase la vacuna que tengan al alcance. Sí, gracias, doctor. Sí, gracias. Otra pregunta. Casi todas las que tengo de vacunación casi van por lo mismo. Entonces, si una persona que haya padecido COVID o supuesto COVID no se hizo prueba diagnóstica, ¿existe algún método posterior para establecer que sí haya sido el virus? Sí, ahí es donde pueden servir, a veces es la única manera donde pueden servirme los anticuerpos, ¿verdad? Pero hay que recordar que estos tienen a veces tanto falsos positivos como falsos negativos, ¿verdad? Y entonces, y esto va a depender también del tipo de prueba que se haga, pues, porque hay cualquier tipo de pruebas en el mercado. Y entonces, pues, hay algún estudio que se ha hecho acá sobre seroprevalencia, que pronto lo van a ver publicado por seroprevalencia en pacientes y en personal de salud. Y ahí pues van a ver lo interesante que es cuando este estudio se publique. No estoy autorizado a dar datos de este estudio porque lo está trabajando unos pediatras bien conocidos de acá del medio, de infectólogos, pero ahí van a ver los datos interesantes. Pero para fines prácticos, si uno quiere asegurarse, pues si le sale positivo, pues sí, ya tuvo, ¿eh? Pero puede salir negativo, puede salir negativo. Entonces, ya habiendo tenido la enfermedad. Igual, si alguien dice, tal vez me dio COVID, no me hice la prueba, mándelo a vacunar. La solución es muy fácil, pónganle la vacuna. Eso es el remedio para todo. ¿Y qué importa si lo que le dio fue COVID o le dio influenza o le dio cualquier otra cosa? Y no pierdan tiempo en hacer diagnóstico, pónganle la prueba. Pónganle la vacuna, perdón, pónganle la vacuna. Sí, sí, gracias, doctor. Hay mucha inquietud en relación a esto, pero creo que es importante responder alguna de ellas. Por ejemplo, si ya le dio COVID, ¿tiene que ponerse el esquema de vacunación completo? Claro, claro. Hasta el momento sí. Y bueno, si es un esquema de una dosis en que tiene el cáncer, pues ese es. Sí, y si se pone el esquema de 2, hay que ponérselo completo. Hasta el momento esa es la información. Muy bien, doctor. Creo que estas son todas las preguntas que tenemos. Hay mucho sobre vacunación, pero ya como mencionó, pues vamos a hacer un evento para vacunación que es muy importante. Hay mucha duda en relación a esto, pero le agradecemos la excelente conferencia y comentamos a todos que en su momento les vamos a decir en qué sitio de internet está esta conferencia grabada para que puedan acceder a ella o a las diapositivas que presentó y pueden tener ustedes la información a mano. Muchísimas gracias por su asistencia.